¿Qué tal? Nos encontramos grabando nuestro primer episodio del podcast Serendipia. Diego, si quieres presentarte, porque solamente yo te estoy viendo, pero para la audiencia que nos va a escuchar, ¿te gustaría contarnos un poco de ti? Sí, pues bueno, yo soy un emprendedor poblano. Bueno, radico aquí en Puebla, soy de Ciudad de México, pero ya llevo bastante tiempo aquí desde la primaria. Y pues emprender siempre ha sido pues mi pasión, tanto que un día nos conocimos y decidimos iniciar una comunidad de emprendedores que se llama Serendipia, pues con la idea de que más personas conozcan qué es emprender y apoyar, ¿no? Yo creo que nace también de esa intención de apoyar pues al emprendedor, porque es muy difícil, o sea, es extremadamente difícil emprender, o sea, llevarlo de la idea a la realidad y sobrevivir, no nada más, lo más difícil es sobrevivir. Entonces, pues esa es la intención de Serendipia. Bueno, yo en lo personal tengo un mini super, se llama Llévele, Llévele. Apenas estamos iniciando la parte del e-commerce. Justamente está inaugurándose también con este podcast, casi. Y ya, es lo que ahorita estoy trabajando. Entonces, no sé, tú cuéntanos, Lilian, un poquito sobre ti, ¿en qué andas ahorita? Pues mira, yo igual creo que eso es algo que nos une, el emprendimiento. Para mí o para mi vida ha significado una forma de poder transformar, al menos a nivel local, mi realidad inmediata. Mi emprendimiento se llama Valenza, llevo con él 6 años y fue gracias a esto que te conocí también. Claro. Aquí como dos mentes emprendedoras nos juntamos para poder hacer algo más grande que nuestros 2 emprendimientos solos, ¿no? Y sí, pues en estos 6 años Valenza se ha dedicado a poder acoger otros proyectos, a poder servir de casa y de espacio para emprendedores creativos, para emprendedores artísticos y para emprendimientos que tratan de salirse de la norma tradicional de cómo llevar a cabo una vida profesional. Y bueno, me acuerdo mucho de cuando nos conocimos, o sea, la primera vez que pasaron como 2 años para que ya interactuáramos y empezáramos a formar Serendipia. Y la verdad que es un camino muy bonito de pensar que desde esa ocasión, que yo creo que ya de tener 4 años, a este momento que estamos aquí con casi 2 años de haber formado un grupo de emprendedores, pues igual creo que merece un reconocimiento mutuo de nuestra persistencia. Un aplauso para nosotros. Ok. Sí, o sea, también hemos encontrado comunidad muy, muy chida que nos ha acompañado desde el inicio y después otros se fueron uniendo en el camino. Y yo creo que pues tal vez llegamos por el emprendimiento, pero nos quedamos por la comunidad en cierta parte, ¿no? Porque es algo que tiene pues muchísimo valor. Sí, totalmente. Y creo que igual, como bien mencionabas, este podcast pues puede servir como una herramienta más para el emprendedor. La intención es también traer invitados que puedan aportarnos de su experiencia, de su área de trabajo, y que las personas que están decidiendo emprender pues tengan un apoyo más allá de la comunidad en la cual nos reunimos una vez al mes, que por cierto nuestra siguiente edición es el 27 de marzo, va a estar muy buena. Si nos puedes platicar un poco sobre el tema, Diego. Sí, bueno, es un tema mainstream, pues es inteligencia artificial. La siguiente reunión lo va a dar Guile, un miembro obviamente de la comunidad, justamente en su emprendimiento, que es en Cosme, que es un espacio donde también tiene un hostal, tiene el restaurante y pues tienen muchas cosas automatizadas, mucha infraestructura tecnológica para llevarse ese negocio, que es bastante tradicional, pero eso no quiere decir que no pueda aprovechar las cosas nuevas, ¿no? Como la inteligencia artificial. Entonces, no se lo pierdan, es el viernes 27. Y pues sí, va a estar muy bueno. Sí. Ok, y un poco para igual meterle polémica a nuestra charla de hoy. Traíamos hace rato un tema
que veníamos platicando un poquito. No sé si quieras ahondar en ese o si se te ocurrió en este momento otra cosa. ¿Otro? No, bueno, solamente quería comentar, ahorita que estabas tocando lo de Valenza, de que fue donde nos conocimos y donde varios emprendedores aquí realizan sus proyectos. También es bueno mencionar de que lo estamos grabando justamente en Valenza. Entonces quería aprovechar ahí el tema, por si quieren grabar su podcast. Ya saben, aquí son bienvenidos. Son bienvenidos. y sí, el tema es sobre qué es emprendimiento, ¿no? Sí. O para ti, ¿no? ¿Qué es emprendimiento? Pues para mí es mi vida. Para mí es mi razón de ser. Sí, o sea, justo, más allá de las definiciones clásicas o si lo quieres ver así, aceptadas, Ajá. Tú, sabiendo tu historia, tu contexto, tu situación de vida actual inclusive, ¿cómo definirías el emprendimiento o qué es emprender? Sí, para mí, muy, muy, muy en lo personal, emprender, yo creo que antes que todo es una pasión. Y ya de ahí lo que hagas, emprender son muchas cosas, o sea, desde salir a hablar con clientes, ponerte a estudiar algo para aprender para el negocio, hablar con colaboradores o escribir desde la idea en un papel, ¿no? Todo eso es emprender. Entonces, al final de cuentas, tiene que ser algo que pueda tener pues un cierto impacto o alguien debe estar interesado, ¿no? En ese producto o servicio para que pueda ser viable, para que pueda ser rentable. No necesariamente lo tiene que pagar el consumidor final, sino que también puede ser un emprendimiento social, que a lo mejor esté fondeado por instituciones, no necesariamente con clientes, ¿no? Entonces, yo veo que emprender es la forma que tenemos en un sistema neoliberal para poder desarrollar nuestras ideas que aporten valor a la sociedad. Al final de cuentas se trata de eso, aportar valor, porque si tú no estás aportando, ese valor no, digamos que no viene de vuelta y tu emprendimiento se muere. Entonces es muy importante aportar ese valor, ¿no? Entre más, mejor. Entre más herramientas disruptivas puedas usar, inteligencia artificial, personas muy capacitadas que desempeñen ese proyecto, mucho mejor va a ser para todos, para ti, para la sociedad. Para mí es eso, emprender. ¿Y para ti, Lilian? Pues yo creo que muy parecido, sobre las mismas líneas. O sea, creo que es una alternativa de, bueno, primero poder procurar ingresos, pero también es una alternativa de poder aportar incluso a tu realidad inmediata, que bueno, por supuesto que conlleva riesgos, que si tomas una mala decisión o hay algún imprevisto en tu emprendimiento que pueda ser muy caótico, pues definitivamente puede tener un efecto muy adverso en tu vida, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo creo que es una oportunidad de poder reflejar una realidad más allá de que la tengas solo en idea, sino que realmente la puedas llevar a cabo, y si encuentras como afinidad que otras personas piensen parecido a ti o que tengan, o sea, que los guíe una creencia, pues creo que puede tener un poder transformador muy importante. Y en cuestión como de generar valor también como financiero, pues creo que finalmente las personas que se sumen o los emprendimientos que cada quien desarrolle, pues podrán tener diferentes vías de cómo se tornan, ¿no? A lo mejor algunos son empresas, otros puedan ser cooperativas, otros puedan ser empresas sociales o instituciones o proyectos personales, incluso el autoempleo. Muchas veces se descarta como una forma de emprendimiento, pero yo creo que comparte muchas de las acciones que se toman, sea un emprendimiento o un autoempleo. No sé tú qué piensas de esa especificidad del autoempleo. Sí, justamente estábamos debatiendo la otra vez sobre ese tema y sí me puse a pensar que emprender, o sea, abarca muchas cosas.
O sea, desde que tú, o sea, cuando emprendes generalmente pues te vuelves autoempleado del negocio y lo eres casi toda la vida hasta que ya logras delegar todo, que eso es extremadamente complicado. Pues ya puede ser como que el dueño del negocio que ya nada más lo dirige, ¿no? O que nada más lo va y lo visita de vez en cuando. Pero sí, emprender es desde tomar la decisión de hacerlo y pasar de la idea a la acción, yo creo, ¿no? Ahí inicia a emprender. Sí. Y ya de ahí, pues sí hay varias categorías, tal vez en cuál te encuentras, ¿no? En autoempleo, en tal vez ya dueño y inversionista, ¿no? Que también está la cuarta, que es, pero ya estamos hablando de formas de cómo obtener dinero, que también es empleándote, ¿no? Para una empresa o para una institución, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí ya es otro ámbito. Pero al final de cuentas sí emprender, yo lo veo así, ¿no? No sé tú. Sí, ¿tú o qué sea, opinas? definitivamente como una herramienta de transformación. Que igual un emprendimiento puede provocar mucho daño, pero finalmente transforma. Sí. Y a todo sentido, o sea, desde la forma en la que se conduzca la persona que está al frente y cómo lidere equipos de trabajo o colaboradores. Y también como ese balance entre el tiempo que le inviertes a tu negocio, tu propia salud, tu propio bienestar como dueño del negocio, pues creo que también a veces se puede ver afectado y eso modifica los microentornos dentro de tu propio emprendimiento. No sé si tienes algún ejemplo o algo así o coincides conmigo en ese sentido de que básicamente como tú te estés sintiendo, sobre todo en los primeros pasos de tu emprendimiento, y si tú estás empleado o autoempleado por el emprendimiento, pues cualquier cuestión que suceda en tu vida personal se va a ver reflejada en tu emprendimiento. Y a veces eso no forma parte de lo que te enseñan para emprender, ¿no? El procurarte, cuidarte, poder mantener como un equilibrio entre tu vida profesional, tu vida personal, tu vida laboral. Sí. Pues yo vengo como de la vieja escuela, o a mí me tocó leer tal vez los libros que te decían, no, pues tienes que trabajar todo el día y tienes que enfocarte mucho, ¿no? Y prácticamente como que la vida personal la tienes que sacrificar para darlo todo, ¿no? Dejarlo todo, ¿no? Y que la competencia está muy dura y sí, la competencia está dura, ¿no? Pero sí hay otra corriente, o sea, yo lo estoy viendo, de ya mantener pues tal vez un equilibrio que al final de cuentas, un equilibrio de tener tal vez salir a hacer ejercicio, de tener relaciones personales más fuertes, de invertirles más tiempo. Y eso también hace de que el negocio pues le vaya mejor, porque al final de cuentas a ti te está yendo mejor, consecuentemente al negocio pues tú eres digamos como un reflejo, ¿no? Como un reflejo, o sea, eres como una base, ¿sabes? O sea, si tú no estás estable, posiblemente muchas cosas también se desestabilicen. O sea, pasa, por ejemplo, con colaboradores, ¿no? O sea, si tú te enfermas, ¿no? O sea, a mí me pasa. O sea, si yo me enfermo, pues muchas cosas no se pueden hacer, ¿no? Y bueno, también es por mi etapa de emprendimiento en la que estoy, que todavía no logro delegar todas las responsabilidades. Pero... Y creo que eso es muy importante que mencionas, como la etapa en la que estás, que no, casi nunca depende enteramente de ti, porque pues hay muchas formas de financiar un proyecto al inicio, ¿no? Puede ser que tuviste una inversión que te permite pagar sueldos durante varios años, pero si empezaste un emprendimiento y poco a poco vas formando capital, poco a poco vas reinvirtiendo esa utilidad y todo, pues sí implica el que tú tengas que ejercer más de una función, inclusive, que eso estaría implicándote a lo mejor 4 o 5 sueldos y se absorben por una sola persona, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque a veces se habla del emprendimiento, pero idealizado ya como en su fase
ideal, o sea, en su fase como ya operando sí, de o sea, forma autónoma, casi sin ti. Que piensas que no, que vas a trabajar menos, que a lo mejor estando en un trabajo convencional. Sí. Y que vas a darte una gran vida ganando mucho dinero. Exacto, o sea, como que a veces siento que las enseñanzas alrededor del emprendimiento se hablan ignorando todo lo que tuvo que suceder, así los primerititos pasos que tomaste para emprender un negocio, ¿no? Sí. Y hay de todo tipo de historias, o sea, hay quien tenía un ahorro de un trabajo tradicional y que de ahí empezó tal vez a adquirir ciertos productos o no sé si su giro es de venta de mercancía, pues así empezó a financiarse, o hay quien efectivamente vendió alguna propiedad material, o sea, un coche, un inmueble, y de ahí se empezó a financiar, o quien realmente tiene una inversión ajena que le implica pues otras obligaciones, ¿no? Que creo que de eso tampoco se habla mucho, o sea, muchas veces se habla de a lo que te puede llevar la inversión de un tercero. Sí. Pero quizás sí tienes ese capital disponible. Yo creo que muchas veces el utilizar dinero ajeno también te nubla de ciertos gastos y de cometer ciertos errores, que sí es el dinero que tú trabajas con tu esfuerzo. No sé, ¿tú qué opinas? Sí pasa. sí pasa. Sí, pues a mí me ha tocado pues ambas, o sea, crecer por reinvirtiendo, ¿no? Lo que vas ganando, pero también he tenido suerte de apoyos extras, o sea, desde familia, desde el gobierno, porque por ejemplo, estuve en un programa, ¿no?, del gobierno que te traían colaboradores. No vamos a decir, o no sé si quieras decirlo. Bueno, ya. Es un programa muy famoso en México. Mal llamado. Mal llamado, pero, o sea, la verdad es que me sirvió a mí bastante. Entonces, no, que te digo yo, Diego. Sí, no. Sí hemos sido, pues, bastante beneficiados. Y creo que es un beneficio mutuo también, ¿no? Sí. O sea, porque pues tanto la persona adquiere habilidades para poder ofrecer en su currículum que ya tiene experiencia, como tú puedes realmente evaluar si ese colaborador lo puedes incluir a tu equipo ya de forma permanente. Sí, no, está bastante bien. O sea, sí se hizo con esa idea, pensando en el joven. Pero creo que también, o sea, el emprendedor gana mucho. El tema aquí es que las principales empresas que les dan ese apoyo, pues son empresas muy grandes. Y digo, está bien, porque al final de cuentas sí tal vez vayan a aprender más cosas, no lo sé, en una empresa grande los jóvenes, ¿no? Pero no lo sé, o sea, yo siento que los que estuvieron conmigo sí aprendieron mucho, porque les tocó, o sea, los cimientos del emprendimiento, y tenían que estar un día en una cosa y otro día en otra y otro día en otra, y aprendieron bastantes cosas. O sea, ellos pues podrían emprender, o sea, más o menos podrían saber qué cosas pasan, ¿no?, dentro de un emprendimiento. Pero también no sé si eso es lo que busque, digamos, nuestro sistema, ¿no? Sí. Que también es un sistema que, pues, el emprendedor aquí en México, pues pues, o sea, tampoco podría decir de que nos atacan ni nos están en contra de nosotros, pero es como que, pues, X, o sea, existen, saben que existimos. Sí, como que hay un cierto grado de indiferencia, ¿no? Esa es la palabra, indiferencia. Y, o sea, para mí eso no tiene ningún sentido, porque los impuestos vienen de las empresas. Sobre todo de las pymes y incluso de muchos negocios que no se han terminado de formalizar. Sí, de cualquier tipo de negocio. O sea, las personas que salen de la universidad, pues van a conseguir un trabajo en una empresa. O sea, al final de cuentas, pues sí, o sea, vivimos en un sistema en el cual las empresas son importantes. Entonces, ¿por qué no se le daría pues más apoyo a la empresa? No sé, surge innovación,
se pueden hacer mejoras, por ejemplo, ahorita en salud, ¿no? Con inteligencia artificial, todo lo que se está haciendo. Mil cosas se pueden sistematizar para que la vida de las personas sea mejor. O sea, los carros que se manejan solos. O sea, que trae también sus retos, ¿no? Porque muchas personas, como todo cambio, pues va a ser de que cambien las cosas, tengas que cambiar de empleo, tengas que crear un empleo, que muchos dicen que muchos van a tener que emprender porque pues los empleos tal vez sean menos, porque muchas cosas pueden estar bastante automatizadas, pero no lo sé, o sea, si yo tuviera que decidir a dónde apostar, yo seguiría apostando por el emprendimiento. O sea, a mí me encanta la innovación, que crear cosas nuevas, que bueno, nadie crea nada nuevo de la nada, ¿no? O sea, al final de cuentas juntas cosas que ya existían y creas algo nuevo, ¿no? O sea, como Uber, ¿no? Sí, o sea, incluso algo que lleva existiendo siglos en otro lugar, si no existe en tu contexto y lo implementas, pues ya implica cierto grado de innovación, ¿sí? Aunque sea algo que se ha practicado en otra región, ¿no? Sí, tropicalizar un producto, un servicio, o sea, también es excelente. O sea, si ves de que algo ya funciona en Francia o en China, ¿no? Que ahorita las tendencias de China vienen para México, ¿no? Para el occidente. Y entonces, pues no tiene nada de malo. O sea, no estás copiando. O sea, tal vez sí estás copiando, pero al final de cuentas estás generando valor. Que eso es lo importante. Y además, si tú adaptas ese nuevo enfoque al contexto que pertenece, pues va a tener variantes importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, inclusive IKEA, ellos hacen muchos estudios de los usuarios a los que van a ir dirigidos y transforman toda la dinámica de su tienda de acuerdo al lugar en donde colocan ese negocio. La tienda, claro. Entonces lo mismo ocurre pues a la hora de tropicalizar un modelo que ya existe, ¿no? Pero igual te quería preguntar, digo, esto no tiene directamente relación, pero sí, en la última sesión de Serendipia comentaron sobre unas personas que estaban en el ámbito emprendedor y volvieron a sus trabajos pues de oficina, ¿no? Claro. Entonces quería que platicáramos un poco sobre este fenómeno y un poco también pues lo que sí implica el emprendimiento, que es esa incertidumbre o eso, pues sí, esa incertidumbre del ingreso que puedes llegar a generar mensualmente. Sí. Y si tú crees que esa sea la razón principal por la que muchas personas no toman el camino de emprender, o que las personas que lo toman y no les funciona bien en sus primeros pasos, regresan a ese régimen, porque finalmente pues sí es un tipo de esclavitud. O sea, tu alternativa es o morirte de hambre, o estar contratado de 9 a 6, sí, no tienes otra opción. La incertidumbre del emprendimiento, ¿no? Claro. Entonces, las tres opciones son un tanto retadoras. Entonces, ¿tú qué crees que sea lo que impulsa a la gente a no quedarse en un modelo de emprendimiento? Las empresas se mueren cuando se quedan sin dinero. O sea, no hay otra razón. Es esa. Ya de ahí hay causas, ¿no? Que enfermedades, ¿no? Que les dan las empresas. La principal es la administrativa, de que no conoces tus números, no tienes un balance general o un flujo de efectivo, contabilidad, ¿no? Una contabilidad. O sea, al menos un Excel, ¿no? Sí. Sí. Pero sobre todo como a nivel de razones personales, porque los tres panoramas tienen contras de peso, ¿no? O sea, el panorama de trabajar para una empresa que te va a implicar pues al menos 8 horas al día durante muchos años, sabiendo que incluso los primeros 10 años tus días de vacaciones son limitadísimos. Sí. Ese ya es un escenario bastante comprometido, ¿no? Luego tenemos el escenario del emprendimiento, con los riesgos que implica esa incertidumbre de no tener un sueldo fijo, pero también tienes otras ganancias que tienen que ver con
tu tiempo de vida, ¿no? Claro. Sí, o sea, no le quiero tirar hate a nada, ¿no? Obviamente, pues yo soy partidario del emprendimiento, ¿no? Creo que claro, ahí está, ¿no? Corte, no es cierto. Pero, o sea, trabajar en una empresa no tiene nada de malo. Yo también he trabajado mucho tiempo y está bastante bien. O sea, te da pues una seguridad, no te tienes que preocupar. Tú sabes de que vas a tener tu ingreso al final de la quincena, ¿no? Y solamente tienes que hacer lo que te digan que tienes que hacer. Entonces, o sea, por esa parte está bastante bien, ¿no? A cambio, pues tú cambias tu tiempo por dinero, ¿no? Por muchos años. Y pues emprender es como cualquier inversión. O sea, entre más alta es la inversión, pues más puedes perder, ¿no? Entonces, pues asumes un riesgo muy grande al emprender. Que lo más probable, por pura estadística, es que solamente 2 de cada 10 empresas sobrevivan los primeros 5 años de vida, al menos aquí en México. Entonces no tiene tampoco ningún sentido emprender si lo vemos desde un punto de vista racional. Sí, hasta sería un poco antilógico, ¿no? Sí, o sea, no tendría sentido. Y habiendo también pues muchos trabajos que te ofrecen muchas cosas bastante buenas, ¿no? Entonces emprender, pues tal vez tienes que estar un poquito, pues no sé si loco o debes de tener algo en la cabeza que te guste el riesgo o que tengas una pasión muy grande o que digas, tú detectaste un problema y que digas, es que esto alguien lo tiene que resolver, ¿no? Sí, o incluso que quieras ver una alternativa de lo que existe, ¿no? Sí. Porque pues el emprendimiento te saca de tu zona de confort, pero también, digo, no tiene nada de malo el confort, al contrario, lo defiendo, creo que es algo que debería pues existir para todos. Okay. Pero definitivamente los cambios a veces implican el pasar por incomodidades que puedan traer a través de ese sacrificio, si lo queremos ver así, pues algo mucho más trascendente para más personas, no solo para... Sí, tú dices como que pasar por el confort de trabajar en una empresa y que deje un resultado más trascendente. Sí, hasta que puedes ver el fruto de tu trabajo de una manera más directa. Sí. Porque, por ejemplo, en una empresa que esté catalogada como Great Place to Work y que genuinamente tu jefe sea muy chido, que te trate bien, que tienes buenas prestaciones y todo, sí, pues tu fruto a lo mejor se queda en un reconocimiento de tu jefe o de tus superiores, quizá un bono o algún tipo de pago extra por algo que hayas hecho bien en tu trabajo. Sí. Pero casi nunca es reconocido como ese esfuerzo, sí, o realmente tú no puedes ver como qué tanto significó esa trascendencia. Y creo que un emprendimiento también te nutre de eso, de las personas que llegas a conocer, de las vidas que llegas a cambiar, o no sé, en tu caso, siendo un negocio de bienes de consumo, pues también facilitas la entrega a domicilio y todo, y eso yo creo que puede tener trascendencia importante ya en la vida personal de tus clientes. Sí. O sea, creo que la pregunta está bastante interesante respecto a cómo puedes tener significado trabajando para una empresa, ¿no? Y pues, no sé. No sé cuál es la respuesta. Sí, porque, o sea, a lo mejor y, no sé, los objetivos se alinean a tus objetivos, ¿no? Si trabajas en una empresa, pues que va con tus ideales y demás. Sí. Pero ese cumplimiento, digo, habría que ver a nivel psicológico cómo impacta. Y lo mismo para el emprendedor, ¿no? Como esos pequeños hitos que va atravesando. Ya el sobrevivir los primeros 5 años me parece un hito bastante importante, sabiendo la estadística. Sí. Y creo que pues también eso va forjando carácter y resiliencia y como otras habilidades que si incluso tú te volvieras a incorporar a una empresa, pues ya tendrías
muchas más habilidades de lo que te dio estar siempre ejecutando el mismo trabajo, ¿no? Como con pequeños saltitos o mini mejoras. ¿Qué empresa contrata perfiles así? A mí me ha costado, reincorporarme. Lo he intentado en ocasiones, así por ejemplo en la pandemia o post-pandemia, que estaba bastante incierto el tema. Sí. Pues el dar explicación de por qué no tienes una trayectoria de trabajo con empresas, muchas veces es cuestionado y te descartan por no haberte comprometido a un trabajo por más de 6 años, 8 años. Sí. Y pues ya ves que en el mundo corporativo vas escalando así pues empiezas como junior, vas adquiriendo experiencia, cambias de puesto, eventualmente eres senior, pero solo en esa área de experiencia, ¿no? Sí. Y a veces hay habilidades que yo creo que se comparten entre los emprendedores que no son valoradas en el mundo corporativo, o que incluso se pueden ver como un riesgo de que la persona o se aburra o no te haga la competencia, ¿no? Ajá, o su ambición pues no le permita ejecutar sus funciones rutinarias, ¿no? Diarias. No lo sé. Yo la verdad, a mí me preguntan si prefiero contratar a un perfil más emprendedor que alguien que nada más hace lo que yo le digo. O sea, tal vez yo me arriesgaría más con el perfil emprendedor. De hecho, yo lo trato de propiciar. Ajá, sí. O sea, en el negocio como que hablo con... O sea, también me gusta que entren chicos jóvenes. Uh-huh. Como que es tal vez su primer empleo, uno de sus primeros empleos. Y me gusta porque como que siento que tengo esa oportunidad para que ellos puedan pues ser proactivos, ¿no? Sí. Que mucho del emprendimiento es ser proactivo, o sea, que no necesitas que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer para hacer las cosas, ¿no? Sobre todo como que ellos teniendo un referente cercano en edad, también creo que eso juega un rol importante porque pues no es lo mismo que haya una generación de diferencia y que no perciban algo como que ellos pueden llevar a cabo en la realidad. Sí. O sea, yo creo que si yo trabajara para ti, para mí eso sería, bueno, que yo soy más grande que tú, ¿verdad? Pero para mí, si te viera como un referente y yo fuera una persona más joven, pues lo vería como algo alcanzable. Sí. Sí, puede ser, no sé, y aparte tengo mucha cercanía, o sea, trabajo directamente con ellos, también no es un equipo muy grande. Entonces, pues eso me facilita estar en contacto con ellos. Y, o sea, sí soy muy estricto. Como que pues hay que enfocarse el tiempo que estemos ahí. Pero sí, como que trato de incentivar esa parte, ¿no? Entonces, siento que un emprendedor sí puede aportar. O sea, hablando de esa pregunta, un emprendedor sí puede aportar mucho a una empresa. También depende de que la empresa pues apoye ese perfil, ¿no? Sí, y lo sepa encauzar, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, o sea, tal vez perfiles emprendedores, obviamente les gusta ir a empresas que tengan mucha innovación, ¿no? A lo mejor no sé, por ejemplo, hablando de, por ejemplo, estuve leyendo o viendo por ahí, como de Apple, ¿no? O sea, de Steve Jobs, de cómo... O sea, su cultura de trabajo pues era muy fuerte. Las personas que trabajaban ahí pues era muy duro con ellos. Pero ya, o sea, pues ya se murió Steve Jobs, ya pasaron muchos años de cuando la innovación estaba en su punto, crearon el iPhone, que fue un punto crucial para todo lo demás que se vino después, para Airbnb, para Uber, para todas las cosas que se desprendieron de ahí. Fue un parteaguas, y las personas que trabajaron en ese momento con Steve Jobs pues lo recuerdan como uno de sus mejores momentos de su vida. O sea, ese momento donde dices, es que literal estamos creando el futuro de... yo creo que hay un perfil emprendedor. No necesariamente pues tiene que ser a ese nivel, ¿no? O sea, incluso como Jonathan Ive, ¿no? Ajá, sí. Sin él en su equipo, tal vez no se hubiera hecho nada. Sí, pero fue también porque pues, lo dejaba, ¿no? Que hiciera lo que tuviera que hacer, porque también, o sea, parte de la
de la premisa de por qué vas a contratar a alguien que tú le tienes que decir qué hacer para hacer ese puesto. O sea, tienes que contratar a alguien que pues tal vez sepa más que tú. Sí, ¿no? sí. Incluso creo que podría ser útil platicar un poco como de los equipos de colaboradores, sobre todo al inicio, Ajá. que sé que tú y yo hemos tenido nuestros aprendizajes. Y no sé, a lo mejor qué recomendaciones o contar un poco nuestras experiencias o algo alrededor de eso. Que digo, no sé si tú casi luego empezaste a tener un equipo o varios años estuviste tú solo. En mi caso, yo estuve quizás sola los primeros, bueno, y sola entre comillas también, porque así como en tu caso, yo igual he tenido apoyo familiar, pero colaboradores yo creo que a partir del segundo año. Sí. Y también ha habido muchos aprendizajes, ¿no? De cómo liderarlos, de cómo mantener la armonía, de cómo mantener un ritmo de trabajo. Sí. Antes de tocar ese punto, me gustaría tocar algo que creo que dejamos ahí abierto. O sea, estamos hablando de emprender como que si fuera muy fácil también, de cierta manera. O sea, no, tampoco sí estamos diciendo la parte mala. Pero, o sea, emprender sí es un privilegio. O sea, yo sí me siento privilegiado de que se alinearon muchos astros, muchas cosas, para que yo pudiera emprender. O sea, a tal punto de que yo pues todavía pues vivo con mi familia, ¿no? Sí. O sea, no he tomado todo el riesgo de salirme ni tampoco he tenido como la necesidad, ¿no? De salirme. Sí. Porque pues sé que ahí tengo un bajo riesgo, ¿no? O sea, no pasa nada, no me voy a quedar sin techo. Abajo de un puente. Exacto. Entonces, son muchas cosas que también muchas veces no se platican tampoco. Muchas veces no se platican. O sea, tampoco vamos a decir de que pues emprender cualquiera puede hacer algo y emprender. O sea, tal vez ahí la situación de alguien que pues a lo mejor tiene 2 hijos y tiene 20 años y muchas cosas adversas, a lo mejor su mamá está enferma, no sé. O incluso ya los 2 hijos, ¿no? O sea, no se puede permitir incertidumbre. Exacto, entonces la solución más sencilla es y más lógica pues es tener un trabajo, ¿no? Yo creo que emprender pues sí parte de un cierto privilegio también, pero también, o sea, por ejemplo, yo en mi caso pues siempre sabía que era como lo que quería hacer, ¿no? Entonces, pues sí pensé qué pasos tomar para el riesgo que sigo asumiendo, que es muy alto, porque pues a cada rato está casi al borde de la quiebra del negocio, pero pues es normal, pues pueda ser sostenible, ¿no? Hasta un punto donde la empresa pueda crecer, ¿no? Y pueda ya empezar a generar pues cosas buenas, ¿no? Que ya lo hace, ¿no? Pero pues en mayor proporción. Entonces, bueno, solamente quería esclarecer eso. No sé tú qué opinas. Yo creo totalmente que pues no solo que se alinean muchas cosas, sino que depende del punto de partida inicial. Varias serendipias tienen que ocurrir para que tú puedas tener la opción de emprender, ¿no? En primera, nacer en una familia que pueda proporcionar cierta seguridad. Sí. Económica, moral, porque también tiene mucho que ver pues el estrato familiar donde te desenvuelves, que propicie que tú puedas llevar a cabo tus ideas, que crea en ti. O sea, creo que sí son, o sea, es un producto de un sinfín de circunstancias que tienen que ser las adecuadas para que tú tengas la opción y decidas tomar el camino de emprendimiento, ¿no? Inclusive cierta, pues sí, seguridad económica. Sí, o sea, y también hasta cierto punto, porque también sí están los casos súper aislados de personas que vienen de la nada y que logran hacer cosas bastante grandes, ¿no? Sí. O sea,
que ahí a lo mejor y las circunstancias que intervienen pues tienen que ver con otro tipo de apoyos, de estructuras sociales, de coincidencias, de conocer a personas que les puedan habilitar ciertos momentos o espacios. Entonces, ya sea que la persona lo tiene o alguien que conoce se lo facilita. O sea, definitivamente creo que o sea, sería un poco iluso pensar que realmente bajo cualquier circunstancia la salida es el emprendimiento, porque mucha gente que vive en precariedad total, pues por supuesto que lo elegiría, ¿no? Y definitivamente no hay ni los mecanismos ni el ecosistema para que esa sea una opción para todos. Sí, sí es muy complicado. O sea, si para los que tal vez tienen más oportunidades, aún así es complicado emprender y puedes irte a la quiebra, pues más si vienes de pues un contexto más complicado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que sí hay, o sea, pues creo que sí se está trabajando, o sea, a nivel sociedad, a que pues todo nos vaya mejor. O sea, sí hay como, o sea, sí hay muchos problemas en el mundo actualmente, hay guerras, hay cosas malas, pero al final de cuentas sí estamos en un buen momento de la humanidad, o sea, tomando en cuenta la historia, porque aunque creo que ahorita no aplica esa analogía a la que creo que vas, Diego. O sea, ahorita hay como 4 guerras en curso. O sea, sí, tal vez ahorita, no. Pero sea, hace Cuba le está pasando unos mesecillos tal vez sí. Pero sí, o sea, por ejemplo, a nivel de economía, uh-huh. Pues, o sea, ya es difícil de que alguien... Sí existe muchas cosas que a lo mejor no tienes ni para nada, ¿no? Para techo, ni sustento, ni nada. Pero cada vez es menos, ¿no? O sea, sí hay más posibilidades. Y justamente es lo que estamos intentando hacer crecer con Serendipia. De que haya más oportunidades, ¿no? De que puedas ir a un lugar. O sea, al menos las personas que en su menú de opciones está el emprender, pues que tengan ese acompañamiento. Exacto. ¿no? Y que tal vez tienen posibilidades, ¿no? Sí. Ciertas cosas que, como tú dices, serendipias que se alinearon, que lo puedan llevar para, pues, hacer cosas buenas, ¿no? Sí. Esa es la idea. Sí. Entonces, pues sí, seguiremos ahí dándole. Bueno, solamente quería... sí, no, está perfecto. De hecho, igual y podría venir bien una mini pausa. A mí me gustaría compartir que lo que me ha funcionado es un equilibrio de libertad / autonomía. Sí. Pero con metas muy claras. O sea, yo creo que desde hace 2 años que empecé la maestría y ahorita que estoy dando clases, me tuve que despegar mucho de Valenza. Y lo que tuve que diseñar fue un modelo que permitiera que los colaboradores tengan súper claras las metas, así enunciadas con números, pero el cómo lleguen a esas metas, tenerlo muy libre y autónomo. Ok. Y yo lo que hago es compartir como algunos manuales de guías de operación y ellos saben pues qué se tiene que hacer mes a mes, qué cosas tienen que reportar día con día, qué alcances tienen que tener al final de su periodo de colaboración. Y a mí eso me ha funcionado súper bien. También tiene el riesgo, y me ha pasado, que ha habido colaboradores que se salgan de las reglas de convivencia o que roben, o cosas así, ¿no? Sí. Pero eso me ha funcionado. Sé que también hay estilos de supervisión más intensiva que están pues casi guiando al colaborador en su actividad del día a día, ¿no? Sí. Y sé que hay muchos más, ¿no? Pero no sé qué tantos más porque pues yo he probado ese. Sí, ¿y te ha funcionado? Y me ha funcionado, ajá. Porque ese estilo de supervisión constante no me funcionó. Sí. Y aparte de que no va conmigo, como que estar ahí, ¿no? Todo el tiempo y así. O sea, como que para mí es importante la confianza en las capacidades del colaborador. Sí. Y si de plano no da el ancho, pues ya, se toman medidas. Claro. Pero sí también sé que ha sido un reto para ellos
manejarse en un esquema de libertad tan así, ¿no? Porque de repente pues no hay nadie que esté un poco con el látigo diciéndote qué hacer y cómo hacerlo. Que sí, obviamente hay momentos de corrección y todo, pero siento que a veces para el colaborador tampoco es tan fácil sumarse a un lugar donde tenga mucha libertad. Como que tiene que haber ahí un equilibrio. Claro. Sí, esa palabra me gustó, la de equilibrio. Yo creo que igual y se presta. O sea, depende, ¿no? Como que qué es lo que... ¿Cuál es el objetivo, no? O sea, porque tal vez hay tareas que tal vez se presten más a ser creativo y a como a buscar tus propias formas, ¿no? Y así, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso, pues sí son tareas como más rutinarias, más sistémicas, de que las haces todos los días. Entonces, ahí ya no hay mucha área de creatividad. De creatividad. O sea, ya es como que pues hay una forma de hacerlo porque por prueba y error se ha ido puliendo hasta llegar como que a la forma final, que se siguen puliendo, o sea, todavía. Pero ya los cambios ya son muy sutiles. Muy sutiles. Sí, hasta que llegue algo más disruptivo, ¿no? Y como estábamos diciendo ahorita, la parte del colaborador pues es muy importante también en la parte de las empresas. Obviamente no funciona ninguna empresa sin colaboradores. Entonces yo creo que es ver al colaborador cuáles son tal vez sus habilidades, en qué cosas le gustaría estar, qué es lo que le gusta, ver hasta qué punto se puede tal vez adaptar o hacer ahí algunos cambios para que pues puedas tener pues más engagement con tu trabajo. Y también muchas veces los emprendedores decimos, pues la empresa es de todos, ¿no? Y todos trabajamos aquí, vamos a ponernos la camiseta, cuando no es cierto. Cuando la empresa solamente es tuya y a de menos tus socios. que fuera una cooperativa. A menos de que fuera una cooperativa. O hay otros esquemas pues de dar pues, acciones a tus colaboradores, ¿no? Obviamente eso lo tienes que pensar muy bien, porque si piensas escalar tu negocio y ya diste el 30% o el 50%, pues tal vez no sea muy buena idea al inicio, ¿no? Entonces lo tienes que ir estructurando. Por ejemplo, un caso es el de Rappi, el de Simón Borrero, que es el CEO. Pues él cuenta, ¿no? De que él hizo eso y realmente sus colaboradores sí son parte. O sea, no todos, obviamente si tú entras no te van a dar acciones así llegando, ¿no? Obviamente tiene que pasar un proceso y pues eso te vuelve parte real de lo que estás construyendo. O sea, realmente, o sea, lógicamente sí eres parte real de eso. Incluso el ejemplo que te pasé del libro de Ezio Mancini. De la cooperativa de alimentos. De alimentos. O sea, que ahí las personas tanto son miembros como son consumidores. Y parte de lo que implica pues básicamente su contribución es trabajar 2 horas y 40 minutos una vez al mes a cambio de poder consumir los productos que la misma comunidad está produciendo. Y esos son otros esquemas, ¿no? Que también te permiten, pues, recibir los beneficios y también tú colaborar para que esos beneficios existan. Que eso igual podemos platicarlo en otros momentos, en otros está muy episodios. Bueno. Y sí creo que es el futuro. O sea, creo que ya muchas cosas ya no las vamos a tener que hacer. O sea, no ahorita. En unos años ya manejar, que es el trabajo más común en el mundo, ser chofer, se va a acabar. Y muchas cosas, ¿no? Entonces, esos esquemas yo creo que van a funcionar. O sea, de que tú una vez al mes vas a tener que ir a ver que los robots estén jalando bien, porque si no se nos cae todo. Puede ser. Sí, o sea, algo así, que ¿sabes? esto se planteó en 2004 más o menos. O sea, todavía no estaba el auge de la IA ni nada tan automatizado como lo vemos hoy. Pero sí son esquemas que pues, la tecnología actual y las nuevas disrupciones sociales pueden permitir cosas de mucho fruto. A eso hay que dejarlo. Ya los dejamos picados a... Sí. Para la siguiente. Pero pues, si te late, con esto cerramos. Sí. Y no sé si quieras comentar algo más.
No, pues nada, si quieren saber más sobre Serendipia, sobre la comunidad, pueden escribirnos por aquí, en alguna parte en los comentarios. O también si quieren participar como parte de estas charlas. También, sí, los pues mismos miembros de la comunidad. Abierta la invitación. Sí, sí, bueno, no sé cuándo se va a subir esto, sino para invitarlos a la siguiente. Ajá. Pero bueno, ya, algo que quieras agregarle. Pues solo que nos ayuden a difundir el espíritu de Serendipia, que es la colaboración y el poder acompañarnos como emprendedores. Y pues nada, súmense a colaborar, a escucharnos y a compartir. Es correcto. Adiós. Adiós. No sé, ya. Adiós.